¿Qué estaba haciendo el mago? Procurando apartar de la fe al procónsul. Mire para acá, por favor. Evidentemente, él quería escuchar la palabra de Dios. Pero había una persona que le estaba poniendo piedra en el camino, estaba tratando de que este procónsul no escuchara la palabra de Dios. ¿Y cuántas personas hay de esa característica y de esa manera? Que trata de desviar la atención de las personas para que ellas no escuchen esta palabra. No le dan importancia, dedicación, cuidado. Muchas personas hay así. Tal vez hay personas que tal vez con compromiso, tal vez, no lo sé, en algunos otros lugares con compromiso. Yo tengo que ir porque tengo que ir. Entonces tal vez escucha la palabra de Dios en otros lugares por compromiso. Pero hay otras personas que quieren realmente escuchar de Dios y nunca va a faltar un brujo, un mago, un hechicero, una persona que esté tratando de desenfocarte de escuchar la palabra de Dios. La Biblia revela que lo único que usted tiene para alimentar su alma y su fe, ¿qué es? La palabra de Dios. Y la fe suya es aumentada, ¿por qué? Porque usted escucha ¿qué? La palabra de Dios. No existe otra cosa. No existe otra cosa. ¿Amén? Ponga atención. Ponga atención. Versículo número, por favor, ahí. Versículo número 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Mire cómo estaba este Pablo, lleno del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, dijo, observe bien, oh lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Mire para acá. Cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo, nota que algo está pasando. Observe lo que es la importancia del Espíritu Santo. Cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo, él estaba acá, mire, es como que alguien está predicando la palabra de Dios. En algún momento usted va a estar predicando la palabra de Dios y va a estar notando que hay alguien que quiere desviar su atención. Ese alguien que quiere decir una persona, el enemigo, para manifestarse en algún lugar, para destruir tu atención, utiliza una persona, hombre, mujer, niño, adolescente, familiar, etcétera, sea quien sea. El enemigo no le interesa quién va a usar, lo importante es desenfocarte de la palabra de Dios. No existe otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahora observa un dato muy importante. Saulo, que es Pablo, observó al mago, Bar Jesús, y empezó a notar esto, mire. Observe, empezó a notar que una persona llena de engaño, observe por favor, una persona llena de engaño, una persona enemiga de la justicia. Mire cómo empezó a desglosar. Pablo empezó a mirar al mago, empezó a mirar a Bar Jesús, empezó a notar que era una persona llena de engaño, una persona enemiga de la justicia, en otras palabras, que no practica la justicia, que no es una persona justa, íntegra, no es una persona que habla la verdad, lleno de maldad en su corazón, en su mente. Esa persona, el apóstol lo llamó hijos del diablo. Mire,
Versículo número 10. Dijo, oh lleno de engaño, de toda maldad, hijos del diablo, enemigos de toda justicia. Mire para acá. Si hay alguien que me quiere desenfocar de la fe, de la palabra de Dios, de la obra de Dios, de los pensamientos de Dios, esa persona yo le tengo que analizar. A ver, ¿cómo está esta persona? ¿Qué es lo que me habla frecuentemente? Trata de observar el tiempo que yo tengo, que yo le tendría que dar para Dios. Trata de robar mi atención. Una persona que es llena de engaño, una persona que es enemigo de la justicia. El enemigo de la justicia que nunca le va a hablar a usted que la verdad, nunca. Entonces una persona que está en la maldad, que practica la maldad, que está en la mentira, que está lejos de Dios, la Biblia lo llama y lo cataloga hijos del... Parece fuerte, pero ahora yo puedo analizar y probablemente yo tengo mi hermano, un familiar mío que esté en esas condiciones. Dios te está haciendo notar ahora mismo Dios te está haciendo notar a usted que probablemente hay personas que están en nuestra familia tal vez, que están llenos de engaño, apartados de la justicia, llenos de maldad y que en la misma palabra de Dios lo cataloga como hijos del diablo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con esas personas? Orar mucho más fuerte por esa persona para que el poder de Dios venga a cambiarlo. ¿Sabe por qué? Como padre de familia, como madre de familia, como alguien que representa a la familia, en la fe, usted se tiene que indignar y usted tiene que decir, en mi casa, en mi familia, en los míos, no va a haber ningún hijo del diablo. Va a haber ¿qué? Hijos de Dios. Amén, gente. ¿Se entiende, sí o no? Usted con autoridad va a decir, no. Yo no voy a soportar y tolerar que haya un hijo del diablo. Y ahora usted note, cuando aquella persona, sea quien sea, porque el enemigo no se va a aparecer espiritualmente para usted. Si aparece el enemigo, espanta, asusta a todo el mundo. Él va a aparecer ¿qué? Y no se olvide de que Él es el acabado de hermosura. Él es el sello de la perfección. Él es aquel que destruye los matrimonios presentándose hombre más guapos o mujer más guapa. Un ejemplo. Es aquel que destruye al soltero o a la soltera mostrando algo que revela el texto. Engaño, enemigo de la justicia, lleno de maldad. ¿Que es hijo de quién? El diablo. Ahora, ponga atención. Como mujer de Dios, como hombre de Dios, como persona de mi familia, que probablemente yo puedo llegar a tener un hijo, una hija, una familiar, alguien que está en esas características, que logra apartar o desviar la mente, la visión de esa persona a otro lugar, probablemente yo le tengo que reprender en el nombre de Jesús y probablemente Jesús le ame a esa persona. Pero yo tengo que con indignación decir, no va a haber acá, en mi casa, en mi descendencia, en su sangre, personas que sean hijas del mal, hijos del mal. ¿Por qué? Usted puede analizar esa persona. Siempre trata de desenfocarme de las cosas de Dios. Si el enemigo te desenfocó de las cosas de Dios, probablemente sea uno de estos espíritus que estaba en la vida de este Bar Jesús. Mire, el procónsul Sergio Pablo quería escuchar la palabra de Dios, nada más. Y el enemigo estaba desesperado porque si el procónsul Sergio Pablo escuchaba la palabra de Dios, probablemente iba a aceptar a ese Jesús, iba a aceptar el reino de Dios. Y el enemigo eso es lo que no quiere, que la persona pueda llegar a entender la palabra del Señor. Amén. ¿Se logra entender, sí o no? Mire, versículo número 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Opa, mire la autoridad que hay en el nombre de Dios.
Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. Y observe lo que pasó. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Mire para acá. El poder de Dios que hay en la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un ministro de Dios, de un hombre que se entregó para hacer la voluntad de Dios. Usted ve que muchas veces y en muchas ocasiones y muchas personas que recibieron bendiciones de Dios, cuando el hombre de Dios, cuando el ministro de Dios, cuando el pastor, el obispo, la pastora, o sea, profeta, evangelista, sea quien sea, él determina un milagro, una bendición de Dios en la vida de la persona hace ¿qué? Recibe la bendición de Dios. Recibe la prosperidad, recibe el camino abierto, recibe las bendiciones de Dios, porque Él determina, porque Él es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que determina la bendición de Dios para la persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estás tratando de impedir que esta persona escuche la palabra de Dios. Sos un brujo, sos un mago, sos una persona que estás colocando cosas en la vida de esta persona. Es una persona mala, es una persona que practica la maldad, es un hijo del enemigo. Entonces, como estás perturbando para que esta persona no escuche la palabra de Dios, el hombre de Dios, el apóstol, determinó en la vida de este hombre vas a quedar ciego, no vas a ver. Por eso usted, yo, todos los que estamos acá, tenemos que valorizar y respetar lo que hay de parte de Dios en la vida de los hombres de Dios. Porque no todos eligieron o fueron apartados por Dios para vivir orando, para vivir en la palabra, para tener la casa de Dios, para trabajar en la obra de Dios. Todo el mundo tiene situaciones diferentes. Tal vez Jesús te llamó a usted para trabajar y ser fiel a Dios y ser salvo y heredar el reino de Dios. Pero Dios llamó a otras personas para entregar su vida para Dios completamente y totalmente, y logró conquistar de las manos de Dios un poder que vino de Dios y guarda porque son hombres de Dios, mujeres de Dios. Está escrito acá. Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y se terminó. Salió de ahí y empezó a buscar ayuda. Por favor, guíenme porque el hombre de Dios dijo que yo voy a quedar ciego porque traté de impedir que Sergio Pablo escuchara la palabra de Dios. Ahora estoy ciego. Esas son las consecuencias. Entonces, respetemos a los hombres de Dios. Yo sé que hay respeto, sí. Tal vez hay personas que están observando ahora. Usted, Dios está hablando con usted. Respete a un hombre de Dios, una mujer de Dios. Yo sé que hay mujeres y hombres de Dios dentro de la obra de Dios íntegros. Amén. Que aman a Dios, que respetan a los hombres de Dios. ¿Pero por qué? Porque hay poder de Dios en la vida de un hombre de Dios. Él no está jugando, Él está entregado, Él está en la presencia de Dios continuamente. Y lo más importante acá es que nosotros podamos notar que si hay un hijo del enemigo en nuestro camino, nosotros podamos tener la sabiduría de Dios. A ver, apartate de mí, por favor. Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario y vino el hombre, dice Pedro, y Señor, por favor, como en la cruz, apartate de mí, Satanás. Yo tengo que morir y tengo que morir. Tengo que salvar. Cuando la persona es que, cuando empezamos lecturando decía enviados por el Espíritu Santo. Amén. Y cuando empezamos a leer, dice que el apóstol era lleno del Espíritu Santo. Otro dato, para poder reprender al mal, los espíritus que traban, que impiden, que están, que pelean, que luchan. Yo tengo que estar ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Amén. No importa quién está al lado tuyo, lo que importa es que Dios te está hablando ahora. Que si yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Y lo peor de todo es estar dentro de una iglesia y no tener el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, por favor.
Yo quiero orar al Señor, pedirle al Señor que Dios te venga a ayudar. Cierra tus ojos, por favor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido ahora, mi Padre, ven a bendecir a esta persona. Si hay algún espíritu maligno que quiere impedir, si hay algún espíritu maligno, una persona usada por el enemigo, que quiere apartarme de la fe, apartarme de Dios, que la Biblia lo considera un hijo del mal, un hijo del enemigo, entonces sácalo de mi mente, sácalo de mi corazón, sácalo de mis pensamientos, de mi camino, sácalo ahora. Tal vez hombre, tal vez mujer, tal vez pariente, tal vez un amigo, tal vez una amiga, tal vez alguien que me está apartando de escuchar la palabra de Dios. Sácalo de mi frente. En el nombre de Jesús. Señor, yo quiero y acepto solamente tu Espíritu Santo. Dígale al Señor que tu Espíritu Santo entre en mí. Que tu Espíritu Santo entre en mí. En el nombre de Jesús. Yo solamente quiero tu Espíritu Santo. Yo solamente anhelo tu Espíritu Santo. Yo solamente anhelo el Espíritu Santo del Señor y tener el poder que tuvo el apóstol en las manos de Dios, de reprender a este mal. Mi Señor, hay hombres de Dios que determinan y eso es lo que pasa. Señor, yo quiero ser este hombre de Dios, esta mujer de Dios, llena de tu Espíritu Santo que determine luz y haya luz. Que determine fuerza y haya fuerza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, yo quiero ese Espíritu Santo. El mayor milagro es que yo reciba el Espíritu Santo. Que yo pueda sentirte. Que yo pueda sentir el amor de Dios dentro mío. Que yo pueda sentir deseos de alabar, de glorificar, de exaltar tu nombre, de trabajar para Dios en el nombre de Jesús. Yo tomo esta decisión, Señor, de buscarte, de estar delante de ti. En el nombre de Jesús, busque lo más preciado, lo más lindo, lo más importante que es el Espíritu Santo del Señor. Gracias, Señor, yo te doy. En el nombre de Jesús, levante las dos manos, reciba el Espíritu de la luz, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre este pueblo, sobre mi vida, sobre la vida de todos los que estamos aquí. Espíritu de la verdad, Espíritu de la luz, Espíritu de fuerza, de inteligencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Baje sus manos, cierra tus ojos, mantenga tus ojos cerrados y que el Espíritu de Dios pueda entrar en usted. Que el Espíritu de la fuerza, de la sabiduría, inteligencia, fuerza, me muestra Dios una persona acá que recibirá fuerza para enfrentar una gran batalla que se le aproxima. En el nombre de Jesús, fuerza. El Espíritu Santo cuando está, no hay espíritu que pueda en contra de usted, porque el Espíritu Santo de Dios, Él rompe las cadenas y Él te da lo que usted no tiene, que es fuerza para luchar contra los malos espíritus. En el nombre poderoso de Jesús, reciba el Espíritu de Dios. Sea una persona llena del Espíritu Santo. Sea una persona llena de luz, de sabiduría, de discernimiento del Espíritu, para discernir a aquella persona que te quiere desenfocar de las cosas de Dios, aquella persona que está llena de engaño, llena de mentira, llena Señor, de injusticia, aquella persona que está llena de maldad. En el nombre de Jesús, libra nuestros pasos y libra a esta persona, mi Señor, de estos espíritus de maldad. En el nombre de Jesús, salga fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.